Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Queridos hermanos y hermanas, hoy queremos invitarles a algo más que a una simple reflexión. Quiero que juntos abramos nuestro corazón y nuestros oídos a la voz de Dios en medio de los afanes de este mundo, de las preocupaciones diarias. Hay una voz que nunca deja de hablar, la voz de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo, el que tiene oídos, escuche, Mateo 11:15. Esta expresión no solo es una invitación, sino es un llamado urgente. Escuchar la palabra de Dios no debe ser una rutina, sino más bien una oportunidad de transformación. Cada versículo, cada enseñanza tiene el poder de renovar nuestra mente, de sanar nuestras heridas, de fortalecer nuestra fe. Hoy más que nunca tenemos herramientas maravillosas para acercarnos a esa palabra en las redes sociales como en YouTube y en Facebook. Allí puede encontrar reflexiones, estudios bíblicos, predicaciones, testimonios que van a edificar. No solo se trata de consumir un contenido, sino vivirlo y compartirlo. Porque cuando usted comparte la palabra, está sembrando esperanza en corazones que quizás estén a punto de rendirse. Si hoy decide ser un canal de bendición, si toma los materiales que le han tocado el alma y los comparte en su perfil, y si escribe unas palabras de fe y la publica, hermano, no subestime el poder de un clic. Dios puede usar eso para tocar vidas, para levantar al caído, para guiar al perdido. En las redes sociales usted puede ser luz. No necesita ser un predicador, solo necesita ser un testigo. Testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Testigo de su amor, testigo de su fidelidad. Porque cada publicación puede ser una semilla y cada semilla se convierte en una oportunidad para que alguien escuche la voz de Dios. Así que hoy le motivo, escuche el siguiente mensaje con atención, vívalo, pero después compártalo con convicción. Que su vida sea un reflejo de la palabra del Señor, pero que también sus redes sociales sean un altar donde Dios está siendo exaltado. Porque cuando se escucha la palabra y la comparte, usted está cumpliendo el propósito más grande, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Que Dios le bendiga, le inspire y lo use poderosamente. En un momento comenzamos Tiempo Devocional. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Bea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Hoy queremos compartir con usted un mensaje que está basado en Juan capítulo número 4. Acá vamos a encontrar varias declaraciones de parte de Jesús. Significa que si vienen de Jesús, son declaraciones importantísimas. Pero es interesante el contexto, porque estas declaraciones
son parte de una conversación que Jesús está teniendo con una mujer. La mujer va a ser impactada por la palabra del Señor Jesucristo. Pero al parecer, esta mujer quiere esquivar, no quiere ser confrontada con la realidad de que es una mujer que vive en pecado y que necesita de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, en medio de esa confrontación, la mujer saca a relucir su religiosidad y pone sobre la mesa en la conversación con Jesús un tema religioso, el tema de la adoración. Y ella quería salirse por la tangente. Jesús simplemente quería darle de beber del agua para que esa sed que ella necesitaba cubrir llenara, satisfaciera su vida. Pero en ese ir y venir, la mujer evade muchas cosas y se mete al terreno donde aparentemente va a irse a un tema que Jesús mismo va a tomar este tema para enseñarle a ella, pero también nos va a enseñar a nosotros. Estoy hablándoles de Juan 4, la conversación entre Jesucristo y la mujer samaritana. Hay mucho contenido ahí, pero hoy nos vamos a fijar en el verso 23 y del verso 23 vamos a tomar 4 palabras. De las 4 palabras vamos a analizar 2, pero vale la pena hacer mención y voy a leer todo el versículo. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y pongamos atención a la siguiente frase. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Quiero llamar su atención a esta última frase porque allí se desata una secuencia de 4 palabras importantes. La frase cita así, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Las 4 palabras son las palabras Padre, adoradores, busca y adoren. Observe que la última palabra es la palabra que en la mente de esta mujer está utilizando para evadir la conversación de Jesús. Porque la mujer le pregunta, bueno, ¿dónde hay que adorar? ¿En ese monte o en Jerusalén? La mujer le lanza una pregunta sobre el tema de la adoración, pero pensando en el lugar. Ahora, en la respuesta Jesús le va a enseñar que la mujer le está dando un énfasis a algo que sí es importante, pero que no es en primer lugar. Lo que primero tiene que ver en cuanto a la adoración no somos nosotros, es Dios. Pero vea cómo Jesús presenta a Dios, no lo presenta como Adonai, que era la forma como los judíos en aquel entonces identificaban a nuestro Dios, al Señor, sino Jesús trae un título muy extraño para el judío, Abba, porque Abba, tales adoradores, busca que le adoren. Esa palabra es el Padre. Y luego trae otra todavía más extraña, porque la mujer está hablando de adoración, pero Jesús le dice, el Padre tales adoradores. Quiero que usted entienda que esa palabra no está hablando de la acción, sino está hablando de quienes ejecutan la acción. Y luego la tercera palabra es algo todavía más extraño. Dice que el Padre está buscando adoradores. Pero repito, la última palabra de esta frase es que le adoren, adoración. Yo quiero que se dé cuenta que muchas veces tratamos de invertir el orden divino. Lo que debe de ir en segundo, en tercer, en cuarto lugar, lo empezamos a poner como en primer lugar. Aquí no se está descartando la adoración.
Aquí la adoración tiene su lugar y tiene su valor, pero no va ni en primero ni en segundo, ni mucho menos en tercero. Ahora, no quiero que usted piense que le voy a mencionar algún aspecto de orden, no. Solo lo que quiero que usted entienda es que debemos adorar conforme el Padre quiere que le adoremos. Aquí estas 4 palabras podemos identificar a quién hay que adorar. Y no solo eso, sino cómo hay que adorar y por qué hay que hacerlo, de tal manera que de último queda el qué hacer. Y quiero detenerme acá porque creo que la iglesia en este tiempo se ha centrado más en el qué y no en quién, a quién. Se ha centrado más en el qué hacer que en el cómo hacerlo. Se ha perfeccionado en el qué, pero no en el por qué. ¿A quién le adoramos? Al Padre. Eso significa que uno debe de tener una clara identidad a quién uno le adora. ¿Cómo le adoramos? Como adoradores, no como alguien que le gusta pasarla bien cantando o alguien que le gusta la música, no. ¿Y por qué hay que adorarlo? Porque Él busca eso. Entonces déjeme explicar y profundizar más en 2 palabras acá, en la palabra adoradores y en la palabra buscar, es decir, en el cómo y en el por qué. Quiero empezar con la tercera palabra, buscar. La palabra buscar, escrita acá, es una palabra griega que es seteo. Y esto significa una persona que está buscando constantemente. Una persona que no se detiene por estar buscando algo. Buscar, seteo, es estar pensando en eso que se busca, estar investigando constantemente. Y eso es lo que hace el Padre. El Padre está buscando, pero no está buscando adoración, está buscando adoradores. Ahora déjeme hacerle una pregunta para profundizar un poquito más en este concepto buscar. ¿Cuándo es que se puede aplicar la acción de buscar? ¿Alguna vez usted ha buscado algo? Estoy seguro que sí. Pero déjeme hablarle de 2 cosas por las cuales uno aplica esta acción de buscar. En primer lugar, uno busca cuando algo se ha perdido. ¿Cierto? Usted dice, ¿quién agarró mis llaves? Y usted no las encuentra. Entonces usted empieza a buscar algo. Hermanos, el Padre busca porque el hombre ha perdido la razón de su adoración y solo se dedica a la acción de la adoración, es decir, a la ejecución. La iglesia se ha especializado en adorar, 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 pero no entiende por qué hay que adorar. Yo tengo que recordarle en esta instancia que usted y yo fuimos creados para adorarle. Dentro de nosotros el Señor metió en su imagen esa capacidad de buscar a algo y a alguien que adorar. Y el hombre, en su incapacidad de encontrarse con Dios, ha decidido adorar otras cosas. Pero aquellos que se encuentran con Dios resultan ser que también se pierden en la acción y no en el por qué lo hacemos. Quiero recordarle que la adoración es el propósito más elevado del ser humano. Es la expresión de amor, es la expresión de reverencia, es la expresión de entrega total a Dios. Y eso se ha perdido. La iglesia se ha dedicado más a cantar. La iglesia se ha dedicado más a entretener.
que en vivir una vida en reverencia y una vida entrega total a Dios. Por eso es que el Padre busca, porque eso se ha perdido. Ahora, hay que encontrarlo, porque de lo contrario solo estaremos ofreciendo adoración. Y el Padre no busca adoración. El Padre busca adoradores. Ahora déjeme llevarle a la segunda acción por la cual uno puede buscar algo. Uno está buscando algo o puede buscar algo no solo porque se perdió, sino se busca algo cuando se reconoce el valor de ese algo. Usted dice, voy a buscar un anillo, pero quiero que sea un anillo bonito. Por supuesto, usted tendría que ir a varios lugares y esos lugares le ofrecen varias opciones porque usted está buscando el valor de ese algo. Quiero decirle que la adoración es algo muy valioso para el Señor. ¿Por qué? Porque la adoración es una acción eterna. La adoración no solo tiene que ver con el presente, tiene que ver con la eternidad con Dios. Si usted alguna vez se ha preguntado, ¿y qué vamos a hacer el día que muramos y el día que Cristo venga? Esta es la respuesta. Estaremos adorando al Señor por la eternidad. Y es por eso que el Padre está buscando adoradores para enseñarles a adorar. Pero la adoración no solo tiene que ver con un futuro. La adoración tiene que ver con un presente continuo. Un grave error de la iglesia es que la iglesia solo se ha dedicado a adorar por momentos. Cuando la iglesia aprenda a adorar 24 horas los 7 días a la semana, cuando la iglesia deje de adorar solo en la iglesia y empiece a adorar en su casa y empiece a adorar en su trabajo, empiece a adorar en sus estudios, entonces usted ha entendido el valor de la adoración. Y eso solo lo reconocen los que son adoradores. De tal manera que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hoy, la iglesia ejecuta la acción de adoración. Sabe qué hacer, pero no sabe cómo y no sabe por qué. Sabe a quién le adora. Sabe qué decirle, pero no sabe cómo ni por qué. Ahora vayamos a la segunda palabra de esta frase. Son 4, solo veremos 2. Ya vimos que el Padre busca lo que se ha perdido y busca el valor de eso que se ha perdido. Y el Padre está buscando adoradores. Cualquiera puede dar adoración, pero no todos son adoradores. El que una persona dé adoración no significa que sea un adorador. ¿Ha leído usted aquella escritura que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? ¿Se recuerda? Mateo capítulo número 7, versículo 21. Cuando usted observa esa frase, Señor, Señor, es una alabanza. Esa persona que dice Señor, Señor, entra al reino con una alabanza. Pero, ¿cuál es la respuesta a esa alabanza? No los conozco, apártense de mí, porque ustedes han practicado la iniquidad. Estas son palabras duras. Entonces hay generaciones que se han especializado en la acción de la adoración, pero su meta nunca ha sido ser adoradores. Y hoy quisiera entonces que mirásemos desde la perspectiva, por supuesto, de la Biblia, ¿qué es ser un adorador? Porque creo que es importante e imperante que entendamos
que es bueno cantarle al Señor, es bueno hacer música para el Señor, es bueno tributar tiempos de cantos, tiempos de expresiones. Pero el Padre no busca eso. No significa que eso no tenga valor. Tiene valor si en ese aspecto se le está agregando lo que el Padre está buscando. ¿Y qué es lo que busca el Padre? Déjeme expresar algunas ideas y pensamientos que la Biblia nos enseña en función a las características de un adorador. Pido ahora que vaya y busque en su Biblia el capítulo 22 de Génesis. Vamos a ese capítulo 22, a ese libro primero del Antiguo Testamento, y vamos a conocer la vida de un adorador, el cual fue aprobado por Dios. Y después de conocerlo, creo que una de nuestras oraciones será: Señor, yo quiero ser como Él. Veamos de quién estamos hablando, versículo número 1 al verso número 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarnó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ponga atención a este verso. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Escuchó bien este último verso? Abraham, juntamente con Isaac, empezaron a subir con un solo fin: ir a adorar al Señor. Pero usted no ve allí que hay instrumentos musicales. Abraham no lleva cargado una guitarra, un instrumento. Si usted sigue leyendo el pasaje, va a decir el mismo Isaac: papá, aquí tenemos la leña, aquí tenemos el fuego. No había nada que tenía que ver con instrumentos, pero aún así la declaración de Abraham es: vamos a adorar. Porque eso nos muestra que el adorador no necesita música para adorar. El adorador adora siempre. El adorador no necesariamente tiene que cantar para adorar. Porque aquí vamos a entender algo muy importante. Veamos por lo menos algunas cosas que Abraham nos enseña de su adoración. Número 1. Vemos acá que la adoración que Abraham estaba declarando que iba a dar al Señor no tenía nada que ver con música ni con canciones, pero sí tenía que ver mucho con obediencia. Y eso solo hacen los adoradores. El adorador no se preocupa tanto si entona un canto. El adorador se preocupa porque se presenta delante de Dios en obediencia. Abraham no adoró con palabras. Abraham adoró con su obediencia. Y esa es la adoración genuina. La adoración que nace cuando dentro de la voluntad humana se somete a la voluntad de Dios, aun cuando ésta duela o sea difícil de entender.
Y ese fue el caso de Abraham. Verso 2. Note, toma ahora tu hijo. Y aquí hay que entender el contexto, porque a estas alturas de la vida de Abraham, Abraham no solo era padre de un hijo, era padre de dos. Pero la Biblia le remarca, hey, yo no quiero al otro hijo, yo quiero al quien tú amas. Estaba hablando de Isaac, no estaba hablando de Ismael, el hijo que tuvo con la sierva, sino el hijo de la promesa. Y eso, hermano, ha de haber impactado profundamente las emociones de un padre que amaba a su hijo. Aún así, Abraham está dispuesto a dárselo al Señor. Porque Abraham estaba adorando al Señor con su obediencia, porque solo los adoradores obedecen. Pero no solo eso, mi amado hermano. Abraham adoró no solo con su obediencia, sino Abraham llevó su adoración a ser una adoración sacrificial, porque Abraham llevaba lo más amado para él. Hermanos, y la adoración auténtica es aquella que cuesta, es aquella que implica entregar lo más valioso, no lo que sobra. Y eso solo lo hacen los adoradores. Por eso es más fácil cantar. Ahora yo quiero aclarar, porque pareciera ser que soy anticantos. No. Si ese fuera mi enseñanza, mi mensaje, mi reflexión, estaría contradiciendo los salmos, que debemos cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Que todo lo que respire, alabe a Jehová. El mensaje no es dejar de cantar. El mensaje es, no solo cantes, sé obediente. Porque el cantar no te va a llevar a ser adorador, pero la obediencia sí, el sacrificio sí te lleva a ser adorador. Y no solo eso, Abraham adoró con su fe. Y yo quiero que observe la expresión del verso 5. Esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Permítame un momento recordarle que en este instante Abraham estaba considerando subir a ese monte, matar a su hijo. Aún así, él está considerando que en su regreso lo va a traer. No sé si está pensando en traerlo muerto. Yo creo que no. Yo creo que Abraham en ese momento consideró a través de la fe, y no lo digo yo, lo dice Hebreos capítulo número 11, que el Dios Todopoderoso le iba a proveer. Y por eso es que Abraham fue un adorador. Fue un adorador porque obedeció. Fue un adorador porque presentó algo al Señor que era un sacrificio para él, y lo presentó con fe. Y no solo eso, mi amado hermano, sino Abraham presentó no una adoración improvisada, sino una adoración preparada. Note que dice el verso número 2, ahí Dios le habla y le da la instrucción, pero en el verso 3 me encanta esta expresión: y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó. Note que él no lo dejó para después. Note que él no corrió porque le agarró la tarde, porque se le olvidó o porque no le tomó la importancia, no.
Para él fue una prioridad lo que Dios le había hablado. Así que lo primero que él hizo muy de mañana fue hacer lo que le estaban ordenando. Una adoración que no fue improvisada, una adoración preparada a cada elemento. Hubo disposición, hubo orden, hubo reverencia. Y eso solo lo pueden hacer los adoradores. ¿Quiere usted convertirse en un adorador? A su canto, a sus palabras, agréguele obediencia. Y agréguele sacrificio, fe y disposición, y usted será un adorador. Y el Padre, cuando busque en usted, no solo va a encontrar adoración, va a encontrar que usted es un adorador. Qué interesante este tema, amados hermanos. Ahora, vamos a otro ejemplo. Si usted me ayuda, vamos a 2 textos más. Quiero leerles ahora en el Nuevo Testamento a 2 adoradores que, al igual que Abraham, no sabían cantar. No se nos dice que sabían tocar instrumentos o que eran parte de un grupo. No, personas comunes, personas corrientes, pero personas que fueron adoradores. Lucas capítulo número 1, verso 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mateo capítulo número 2, versículo número 13 en adelante dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí vemos a 2 personas, un esposo, una esposa. Usted conoce la historia. Antes de que esto sucediera, este par de personas estaban con un plan, habían hecho un plan. ¿Cuál era el plan? Casarse. No sé si ya estaban las invitaciones hechas, la iglesia apartada, ya estaba la luna de miel donde la iban a pasar. Todo estaba listo. José y María. Y de repente se aparece en escena Dios a través de un ángel y visita a María y le dice: María, tengo un plan. María, déjeme imaginar un momento, por favor, no se enoje con mi imaginación. María pudo haberle respondido: yo también tengo un plan, Señor. El plan de Dios era usar el cuerpo de esta jovencita para depositar en ella la semilla que se convertiría en el Salvador de este mundo. Y por medio del ángel se lo explica detalladamente: el Espíritu vendrá sobre ti y quedarás embarazada y darás a luz al Salvador. Ese plan que Dios le estaba presentando a María no conectaba con el plan que María tenía, porque usted sabe cuál era la implicación. Imagínense, María, ¿cómo ha de haber abordado esta situación con sus padres? Papá,
mamá, tengo que decirles algo. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Y lo primero que han de ver imaginado los padres es José. No, entonces fue el Espíritu Santo. Hermano, eso es algo muy impactante, muy difícil. Y luego María tiene que ir a hablar con su novio y decirle, José, tengo que decirte algo. Estoy embarazada. Y José sabía muy bien que no era de él. Cuando María entendió todo lo que venía detrás de ese plan de Dios, ¿sabe cuál fue la respuesta de María ante ese anunciamiento? Verso 38. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María no necesitó escribir un salmo. María no necesitó cantar. María fue una adoradora. ¿Por qué? Porque se estaba sometiendo a la voluntad de Dios. ¿Y qué decir de José, mi amado hermano? Cuando él escucha de María la noticia, y tal vez déjeme pensar que ya se murmuraba en la cuadra que algo estaba con María raro, y a José le estaban llegando nortes, pero ahí él estaba más emocionado que convencido. Pero leímos en el capítulo 2 que acá José ya está metido en ese plan. Ya José se hizo a cargo de Jesús, del niño y de María. Y no solo lo está recibiendo, lo está protegiendo. Porque tanto José como María fueron adoradores por dos razones. Número uno, porque creyeron la palabra de Dios, aunque no la entendían. Y eso es lo que caracteriza a un adorador. Porque ambos recibieron una palabra incomprensible, un embarazo milagroso, un niño que sería no cualquier niño, el Mesías, y ambos decidieron creer. Eso solo los adoradores lo hacen. Por eso, lo más fácil es cantar, lo más fácil es hablar, lo más difícil es creer la palabra cuando la palabra nos está llamando a algo. José y María fueron adoradores no solo porque creyeron la palabra de Dios aunque no la entendían, sino porque adoraron poniendo la voluntad de Dios por encima de la suya. Ellos ya tenían un plan, pero dijeron, este plan lo guardamos y tomamos el plan de Dios. Ambos demostraron que adorar es rendir los propios planes al plan divino. Eso solo lo hace los adoradores. Y es por eso que razón tuvo Jesús en el verso número 23, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren a Él. Quiero cerrar mi reflexión bíblica hablando de un tercer ejemplo de lo que es ser un adorador. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, verso 22 en adelante. Un pasaje muy conocido también. Diría de los tres ejemplos, juntamente con el de Abraham, quizás este sea el más conocido. Es Pablo. Verso 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Quiénes eran ellos? Pablo y Silas. Quiero aclarar que Silas no era la esposa de Pablo. Y le digo eso no en son de broma. He llegado a escuchar
por dos personas que creen que Silas era esposa de Pablo. Pero bueno, sigamos. Pablo y Silas, dos siervos del Señor. Dice la Escritura, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, no fue algo, fue mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Quiero que note que no los mandaron al hospital, porque los habían azotado mucho. Los llevaron a la cárcel. Y no fue cualquier cárcel, la de mayor seguridad. ¿Sabe qué implica esa frase de mayor seguridad? No es porque hubieran cámaras o más soldados, no, eran las cárceles más duras. El texto sigue diciendo, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo. ¿Sabe que en una cárcel está el área normal donde están los presos, pero están los calabozos? Y los calabozos son los lugares más difíciles. Y no solo eso, les aseguró los pies en el cepo. Hermano, mire, yo no soy misionero, pero Pablo y Silas no está en un hotel 5 estrellas predicando. Pablo y Silas no están en un púlpito, no están en una iglesia hermosa. Pablo y Silas están sufriendo por causa del Evangelio. Y quiero serle honesto. ¿Cuántos de nosotros seguiríamos siendo predicadores si nos llega a pasar esto? ¿O cuántos de nosotros no agarraríamos nuestras cosas después de salir esto y decir, yo no sirvo para esto? Si esto es servir al Señor, yo no le entro. Pablo y Silas estaban sufriendo. Quiero que entiendan que los habían azotado mucho. Y que no les dieron chance ni siquiera de respirar, porque luego los van a meter y les aseguran sus pies en el cepo. No podían moverse. Pero a medianoche, dice el verso 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y aquí yo tengo que ser muy realista, hermanos. Aquí lo impactante no es cantar. Aquí lo impactante es que estaban en la peor condición y cantaban. Entonces aquí Pablo y Silas nos muestran otras características de los adoradores. Los verdaderos adoradores adoran en medio del sufrimiento. Habían sido golpeados, encarcelados, encadenados. Aún así, están adorando. ¿Por qué? Porque el adorador no depende del lugar para adorar. El adorador lo hace por una convicción del corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, qué fea estuvo hoy la alabanza? Por eso no canté. Pablo y Silas no eran de ese tipo. Pablo y Silas, en la peor condición de su vida, adoraban al Señor. ¿Sabe que solo los adoradores pueden adorar en medio del dolor? Porque solo los adoradores pueden demostrar madurez espiritual y confianza en Dios más allá de las circunstancias. Hoy en día, adorar al Señor es fácil en el aspecto de la acción, pero no en el aspecto de la esencia. Porque si me va bien, ¿cómo no? Estamos contentos, estamos complacidos. Pero ¿qué tal si tenemos un día como lo tuvo Job,
que bastó horas, en menos de 24 horas lo perdió todo. Aún así, él adoró al Señor. Pero regresemos al ejemplo de Pablo y Silas. Ellos no solo fueron adoradores porque adoraron en medio del sufrimiento, sino que, escucha esto que es interesante, su adoración no solo iba con cantos, sino iba con oración. Y a mí se me hace muy interesante este detalle. Porque miren, hablemos de cantos y hablemos de oración, ¿le parece? Hoy en día, nosotros decimos, vamos a hacer un concierto de adoración, de música, de alabanza. Viene Miel San Marcos, viene Marcos Witt, viene, póngale el grupo que usted o la persona. Y ahí están las masas. Pero convoque usted un concierto de oración donde vamos a pasar orando. ¿Usted cree que se llenaría el estadio? No. Porque los que solo adoran sin ser adoradores les encantan las canciones, pero no oran. Porque solo los adoradores cantan y oran. Porque la verdadera adoración que proviene de los adoradores no solo consiste en cantos, sino un diálogo con Dios, una comunión con Dios, un clamor con Dios, una entrega hacia Dios. El adorador ora y canta porque de esa manera muestra su fe equilibrada entre dependencia, oración, y adoración, cantos. Y Pablo y Silas nos enseña eso porque ellos eran adoradores. Pero no solo eso, Pablo y Silas fueron adoradores porque su adoración fue audible, fue pública. Su adoración no solo fue un gozo para ellos, sino fue un testimonio a los que estaban alrededor. Y eso solo lo hacen los adoradores. Los adoradores no solo se encierran en las cuatro paredes de una iglesia, sino salen de las cuatro paredes para impactar a los demás, no en un espectáculo, sino en una relación con su alabanza, pero con sus actos. Aún en la oscuridad, los adoradores alaban al Señor con sus acciones. ¿Qué le parece? Pablo y Silas fueron adoradores porque pudieron transformar el ambiente. La Biblia habla de un terremoto que rompió las cárceles. Pero hay algo que no tenemos que obviar en este pasaje. Antes de ese terremoto, los presos escuchaban. No sé si Pablo y Silas eran entonados, pero una cosa les puedo decir. En un ambiente de prisión, de dolor, surge un ambiente de presencia de Dios y salvación. Y esa cárcel de máxima seguridad se convirtió en un santuario. La adoración genuina cambia atmósferas, cambia corazones. Y quiero que observe, para cerrar, mi amado hermano, que los adoradores adoran porque su adoración trae fruto espiritual. Esa adoración provoca un terremoto y usted conoce la historia. Detrás de ese terremoto vino una conversión y una familia fueron salvos. La adoración de Pablo y Silas no solo los liberó a ellos, sino liberó a otros. Y eso es lo que hace la adoración del adorador. Impacta evangelísticamente, porque provoca que otros vean, otros escuchen y otros crean. Hermanos, quiero hoy que usted considere si es una persona que solo presenta adoración o
es una persona que aparte de presentar adoración, usted presenta obediencia, usted presenta sacrificio, usted presenta fe, usted presenta preparación, presenta fe en la palabra aunque no la entienda, presenta disposición a hacer la voluntad de Dios por encima de la suya. Presenta acción de gracias en medio del sufrimiento. Presenta no solo cantos, oraciones. Presenta una adoración audible y pública. Presenta una transformación en los ambientes cuando hay adoración de su parte y que produce fruto espiritual. Porque si no, el Padre lo está buscando a usted para transformar su adoración. No es suficiente con adorar. Hay que llegar a ser adoradores. Y eso se ha perdido. Por eso es que el Padre busca, porque reconoce el valor de esos. Así que hoy hemos aprendido algo muy especial, que no es suficiente un canto. Es necesario una vida para Dios. Hace muchos años escuché este canto de un cantante cristiano y quedó en mi mente para siempre. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un adorador. En verdad yo quiero ser un adorador. ¿Y usted? ¿Quiere ser un adorador? ¿Qué tal si nos tomamos este último tiempo pidiéndole al Señor en esta petición? Señor amado, hoy venimos ante ti con un corazón sincero, sedientos de tu presencia. No queremos que nuestra vida sean solo palabras, gestos vacíos. Queremos ser adoradores. Adorarte en espíritu y en verdad, como tú lo buscas. Enséñame a adorarte no solo con cantos, sino con cada decisión, con cada pensamiento, con cada paso que damos. Que nuestra vida sea un altar donde tu presencia repose. Haznos sensible a tu espíritu. Haznos atentos a tu voz, apasionados por tu presencia, porque queremos ser adoradores que te busquen, que te amen, que te sirvan. Que nuestra vida sea una ofrenda continua y agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134
047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.